Lágrimas en el tiempo. Capítulo 15. La noche del Black Star. Terry se sintió en aquel momento mucho peor que cuando ella le dijo que tan solo le quería como a un amigo. Salvo que existía una gran diferencia. En esta ocasión, una furia feroz se había apoderado de él, que nada tenía que ver con la devastación que sus palabras le causaron en el pasado. ¿Por qué le había mentido Candy? Hacía tan solo unos minutos que le había confesado la razón para no casarse con Brad. Sin lugar a dudas, las mentiras tienen las patas muy cortas. Tomó la mano de ella, que descansaba sobre la mesa entre las suyas, apretándola más de lo correcto. Los tres pares de ojos se centraban en Candy, quien aún reflejaba en su rostro la perplejidad por la noticia que acababa de transmitir Evelia. Lo cierto es que, interrumpió Terry, apretando con más intensidad su mano. Candy volvió la cabeza hacia él y le frunció el ceño en una protesta silenciosa. Él curvó los labios en una sonrisa terriblemente fría y sus ojos destellaron amenazantes. Se puso en pie y tiró discretamente de la mano de ella para obligarla a hacer lo mismo. Candy percibió cómo sus dedos se cerraban en torno a su muñeca, cual grilletes de acero. Advirtió que Terry estaba muy furioso y que hacía grandes esfuerzos por mostrar una actitud despreocupada delante de las Fitzgerald, particularmente ante Evelia. Intuyó que el motivo era posiblemente la falsa noticia de la que se había hecho eco la prensa, pero no entendía bien por qué tenía tanta importancia para Terry quién había tomado la decisión de no casarse, si ella o Brad. Mientras bailaban, le había explicado el motivo que había dado lugar a la cancelación de la boda, pero él daba por cierto la falacia que publicaba el periódico y descartaba la realidad sin cuestionársela. Terry la dirigió una mirada que le hizo estremecerse, como advertencia de que guardara silencio, y se dispuso a añadir: «Nos amamos el uno al otro desde hace muchos años, y el hombre con quien iba a casarse se dio cuenta a tiempo del error que iba a cometer al contraer matrimonio con una mujer que nunca le amaría, porque aun cuando los años pasaron, ella no logró olvidarse de mí. ¿No es cierto, amor mío?» Los ojos y la boca de Candy se habían abierto con expresión de perplejidad. La voz fría y dura de Terry había descrito con brutal ironía todo lo que en verdad había sucedido. Entornó los párpados y se apresuró a mover la cabeza asintiendo. «Ah, ahora entiendo por qué cada uno embarcó en un puerto diferente», exclamó Evelia con convicción. «Como en una novela, un encuentro clandestino a bordo de un barco», añadió Virginia suspirando. «¿No te parece que es muy romántico, mamá?» «Muy romántico, sin duda», convino Terry, dramáticamente mordaz. Cerró con más fuerza los dedos en torno a la muñeca de Candy. Ahora, si nos disculpáis, esta pequeña gran actriz y yo aprovecharemos la belleza de la noche y daremos un paseo por cubierta». «¿Belleza de la noche?», replicó Candy entre dientes. «Pero si hay una niebla cada vez más densa». «Pero, amor mío, eso lo hace aún más romántico, la noche envuelta entre el misterio y el espejismo de la bruma». El sarcasmo de Terry brillaba con más intensidad con cada palabra que pronunciaba. «Buenas noches, encantadoras damas». Inclinó la cabeza ligeramente a modo de saludo y arrastró a Candy con él. «¿Dijo actriz?», preguntó Evelia. Creí haber entendido que Candy nos dijo que era enfermera. «¿Qué más da eso ahora, mamá?
exclamó Virginia haciendo una mueca. Están enamorados y eso es suficiente. Terry se dirigió con pasos largos y rápidos hacia la salida del comedor. Candy se debatía disimuladamente para liberar su muñeca de la tenacidad de la mano de él, pero le resultó imposible, así que se vio arrastrada, siguiendo sus pasos, mientras Terry sorteaba con asombrosa facilidad a los comensales que descuidadamente se interponían en su camino. Su ceño estaba fruncido y su mirada severa estaba dirigida al frente. Candy aguardó a tener cierta intimidad para redoblar sus esfuerzos en soltarse de su mano y no ponerse en evidencia ante los demás. Al traspasar el umbral del restaurante, clavó con determinación los talones sobre las tablas de madera y aferró con la mano libre el antebrazo con el que la sujetaba Terry. «¡Detente, Terry!», masculló, tirando con toda la fuerza que fue capaz de reunir para que él no siguiera avanzando. Logró que él se detuviera. «Suéltame de una vez, no pienso ir contigo». Él no dijo palabra alguna, clavó sus fríos ojos azules en ella y arqueó una ceja. No le ofreció ninguna alternativa, y antes de que pudiera adivinarle la intención, la levantó del suelo y se la echó al hombro. Candy sofocó una exclamación y rogó para que nadie estuviese presenciando la bochornosa situación. Aun cuando la posición en la que se encontraba la dificultaba ver mucho más allá del suelo, levantó la cabeza y comprobó que no había nadie alrededor, puesto que ya se hallaban en la cubierta principal. Entonces Candy dio rienda suelta a su frustración, exigiéndole clamorosamente que la bajara al suelo y tratando de golpearle con pies y puños. De pronto él la dejó sobre las láminas de madera de la cubierta, evidentemente no porque ella se lo hubiese exigido. El rostro se la desencajó al darse cuenta de la frialdad con que la miraba y el enfurecimiento que la atenazaba, delatado en su expresión. Terry no tenía ningún derecho a estar furioso. Ella no le había mentido. Por el contrario, era ella quien había sido tratada sin consideración, cual saco de harina cargado a su hombro. «Eres un patán, un grosero y un maleducado, Terry», le espetó, recriminándole su actuación con los brazos en jarras. Terry apretó los dientes y la contempló con un peligroso destello en sus ojos azules. La sujetó por los hombros y la atrajo contra sí, hasta que solo las puntas de sus zapatos tocaban el suelo. «Y tú una gran mentirosa», masculló con voz helada, clavando los dedos en la tibia y delicada piel de sus brazos. Candy frunció el ceño y suspiró ruidosamente por la nariz. «No te he mentido», contravino ella, con un rugido que resonó en la silente noche, aún muy cubierta por la translúcida capa blanca. «Ah, no. Me pregunto cómo le llamas tú a afirmar algo que no se corresponde con la realidad». Terry había empleado un tono bajo, en cambio muy elevado, en sarcasmo y frialdad. Candy hizo una mueca de incredulidad. «Te dije la verdad y no te lo voy a repetir más veces. Además, no tengo por qué darte explicaciones. Tú y yo solo somos viejos amigos. No veo qué importancia pueda tener para ti quién decidió cancelar la boda. Te estás comportando como... Candy se interrumpió, tratando de encontrar la descripción adecuada. ¿Cómo qué? La apresuró él a que continuara, con el rostro muy cerca del de ella. Como si en verdad estuviéramos prometidos y sintieras celos, creyendo que fue Brad quien me plantó en el altar y que yo estoy dolida por ello», señaló Candy, muy sorprendida ante lo inverosímil que resultaba su conjetura. Él no tardó en confirmárselo. «¿Insinúas que estoy celoso?». La voz de Terry estaba cargada de arrogancia. «No seas absurda, Candy», dijo, haciendo una mueca aún más altiva. «Sí, es totalmente absurdo lo que dije, porque para estar celoso tendrías que amarme, y tú ya no me amas, ¿no es cierto?». «Por supuesto que no te amo», se apresuró Terry a declarar con una expresión de pasmo. «Tú a mí tampoco, ¿no?».
Preguntó al momento, con la voz enronquecida. Claro que no, mintió Candy, bajando los párpados. Pues todo aclarado, entonces, prosiguió ella después de unos segundos, esforzándose para que su voz sonara lo más natural posible. Así que, si en tu grandiosa arrogancia esperabas que te dijera que no me había casado con Brad porque seguía profundamente enamorada de ti y me iba a arrojar a tus brazos, ya puedes ir quitándote esa idea de la cabeza, porque eso nunca va a pasar, aseguró Candy, zafándose con un movimiento de las manos de él que aún la sujetaba por los hombros y retrocediendo unos pasos. De pronto se escuchó un fuerte y estremecedor crujido. El Black Star se detuvo en seco y Candy fue lanzada hacia adelante violentamente hasta que chocó contra el fornido pecho de Terry y se vio envuelta de nuevo por sus brazos. Las cejas del hombre se arquearon burlonamente y en su boca se dibujó una sonrisa jactanciosa. No imaginaba que cambiarías de opinión tan rápidamente, señaló con un tono egocéntricamente divertido. Candy le miró con el entrecejo fruncido y se revolvió para liberarse. Ya puedes soltarme, le exigió cuando recobró el equilibrio por completo. ¿Estás segura? Temo que si lo hago termines rodando por la cubierta, o mucho peor, cayendo por la borda, bromeó. Candy iba a protestar, pero su rostro se contrajo en una mueca de inquietud al escuchar varios crujidos seguidos más, provenientes de ambos lados del casco del buque. Al momento varios oficiales salían del puesto de mando, atravesando apresurados la cubierta para adentrarse en la escotilla que conducía a la sala de máquinas. Aparecieron muchos marineros corriendo de un lado a otro del barco, según iban recibiendo las órdenes del contramaestre Joseph Barrymore. Candy, quien permanecía inmóvil en la cubierta, miró a Terry con creciente preocupación. Él observaba la repentina actividad que se estaba desatando en el barco con una expresión desconcertada. Volvió la cabeza hacia Candy. «Dame la mano», la ordenó, muy serio. «No te separes de mí». «¿Qué está pasando, Terry? ¿Qué han sido esos ruidos?», preguntó Candy, aferrando con fuerza la mano de él. «No lo sé, pero estoy seguro de que no es nada. No te preocupes», la tranquilizó. La dio un ligero apretón en la mano y la sonrió muy brevemente. Esa manera de sonreírla tan sincera la llenó de miedo. Candy intuyó que él no estaba tan tranquilo como quería aparentar. «Terry, esos ruidos... Era el casco del buque chocando contra algo, ¿verdad?», balbuceó con un hilo de voz. Terry hizo una mueca de despreocupación. «Es probable, pero piensa que en el mar hay infinidad de objetos y vida marina con la que un buque puede tropezarse», señaló con voz pausada y distendida, al percibir el temblor de la mano de Candy entre la suya. «Posiblemente el casco rozó con algún arrecife de coral, o tal vez algún pez que se despistó chocó contra él». Candy tragó saliva varias veces y se humedeció los labios. «¿Crees que un pez chocando contra el casco o el simple roce de un arrecife de coral podrían ocasionar ese aterrador sonido y detener un navío?», planteó, y se alegró de que su voz no hubiera sonado tan temblorosa como ella había creído. De pronto, algunas de las luces de la cubierta comenzaron a parpadear. Candy contuvo la respiración y percibió la tensión en el brazo de Terry con el que la sujetaba la mano. Las luces que habían oscilado se apagaron una tras otra. «Y esto quiere decir que tratan de ahorrar combustible, ¿no?», Candy se sorprendió de su propio sarcasmo. Terry no contestó. Miró hacia la escotilla por donde ascendían a cubierta algunos pasajeros movidos por la incertidumbre de lo que estaba sucediendo. Distinguió al capitán Stark
que avanzaba hacia la cabina de mando, con el rostro muy serio. «Gilbert», le llamó. El capitán se detuvo unos instantes con ellos. «¿Qué está pasando?». Stark permaneció en silencio unos segundos, con un gesto solemne. Lanzó un suspiro y, antes de pronunciar una palabra, les ofreció un chaleco salvavidas a cada uno de los 6 o 7 que cargaba en uno de sus brazos. «Ponérolos. Me temo que la situación es grave», admitió, optando por ser honesto. «¿Qué quiere decir con grave, capitán Stark?», preguntó Candy. Gilbert hizo una mueca y miró a Terry, quien asintió muy levemente con la cabeza, como señal para que respondiera con franqueza a la pregunta que le había formulado Candy. El barco encalló entre 2 rocas. El timonel asegura que la niebla dificultaba la visión y no las vio, puesto que estaban bajo la superficie del agua. En el mapa de a bordo tampoco estaban señalizadas. El mar tiene poca profundidad en esta zona, pues nos encontramos muy cerca de la isla de Skye. ¿El casco sufrió algún daño?, preguntó Terry con cautela. El capitán asintió con preocupación. Sí, y bastante importantes. Las rocas son de un tamaño considerable. Los oficiales están valorando el alcance del impacto, pero el Black Star hace aguas por varios puntos. Presumimos que el casco presenta varias fisuras. Hizo una pausa y llenó los pulmones de aire antes de decir: si Dios no lo remedia, no tardaremos en hundirnos. La tripulación se apresura a bajar los botes salvavidas. Os recomiendo que subáis a uno cuanto antes. Lo lamento. Se cuadró y les saludó al estilo marcial, haciendo gala de una solemne disciplina militar. Un aterrador sonido proveniente de las profundidades precedió la escoración del navío hacia babor. Los ojos de Candy se abrieron con temor y apretó con más fuerza la mano de Terry. «No pierdas la calma, Candy», la dijo en voz baja y muy dulce. «No permitiré que te suceda nada malo, te lo prometo. Quédate aquí y espérame. Y si bajan los botes, móntate en uno cuanto antes. ¿Me oyes? ¿Me estás escuchando, Candy?». La sujetó de los hombros y la zarandeó al advertir que ella le contemplaba ausente y con una expresión perpleja. «Candy», volvió a sacudirla por los hombros. De pronto ella comenzó a negar con la cabeza y se zafó de sus manos con un enérgico movimiento. «No», dijo con determinación. «¿A dónde piensas ir?». «Evelia y Virginia no están en la cubierta», señaló tratando de mantener la calma. «He de ir a buscarlas». «Iré contigo», se apresuró Candy a decir. «No, te quedarás aquí y te mantendrás a salvo hasta que yo vuelva con ellas. Si no te encontramos, embarcaremos en otro bote. Haz lo que te digo, Candy». Le exigió con voz imperativa al darse cuenta de que ella le contradecía, moviendo la cabeza. «No voy a quedarme aquí, Terry», aseguró con una asombrosa convicción. «Hace un momento me dijiste que no me apartara de ti cuando escuchamos los primeros crujidos. Y eso haré. No me separaré de ti», afirmó con mucha decisión, aun cuando las lágrimas inundaban sus ojos. «Diablos, Candy, no es el momento para discutir», exclamó Terry con la voz enronquecida, enmarcando su rostro entre las manos y secando con los pulgares las lágrimas que la corrían por las mejillas. «Tienes razón, no es el momento para discutir. Vamos». Le tomó de la mano y Terry lanzó un suspiro de resignación al asumir que no la haría cambiar de opinión. Descendieron a toda prisa las escaleras que conducían a las plantas inferiores. Decidieron acudir al comedor, donde se habían despedido de las Fitzgerald, aun cuando sabían que sería poco probable que permanecieran todavía allí. Todas las mesas estaban vacías y gran parte de la vajilla oscilaba por el suelo. Donde hacía apenas un par de horas
había reinado una festiva algarabía. Ahora solo se escuchaba un abismal silencio, roto de vez en cuando por los crujidos del casco del buque. Comprobaron sorprendidos que una pareja de mediana edad permanecía ajena a la gravedad de lo que acontecía, bailando muy abrazados sin la compañía de los músicos. Avanzaron hasta ellos para explicarles lo que estaba sucediendo y pedirles que subieran a cubierta. La pareja se negó a abandonar la pista de baile. Sabían que el barco no tardaría en hundirse. Sin embargo, aseguraron que hacía 30 años se habían conocido bailando en los salones de otro buque y que de igual manera esperarían felices y juntos el final de sus vidas. Cuando se aseguraron de que no había forma de hacerles cambiar de parecer, se apresuraron a dirigirse hacia el camarote de las Fitzgerald. Tampoco se encontraban en su interior. Inspeccionaron los pasillos, pero no pudieron apreciar las dos cabelleras rojas entre el tumulto de personas que corrían asustadas de un lado a otro. Notaron la humedad en los pies. Una cascada de agua bajaba por las escaleras y se expandía por los pasillos, aumentando el nivel con gran rapidez. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Terry al percatarse de que el agua les llegaba ya a la altura de las rodillas. «Probablemente Virginia y Evelia se encuentren ya en un bote». Candy asintió y la mano de Terry, apretando la suya para que no se soltara, la brindó seguridad. Subieron las escaleras que conducían a la cubierta con gran dificultad. El agua salada caía por ellas cada vez con mayor fuerza. Al llegar a la superficie, de pronto el Black Star escoró con un mayor y peligroso ángulo hacia babor y el mar se adentró en la cubierta del navío. Gran parte del pasaje se alejaba en los botes salvavidas tripulados por los marineros. Aún quedaban 3 o 4 embarcaciones que no habían sido descolgadas, numerosos pasajeros y los oficiales junto al capitán. Terry movió la cabeza. No habría tiempo para esperar a embarcar en un bote salvavidas. La cubierta se anegaba y el barco se hundía.